Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 16 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Hoy, amigos y amigas, me complace recibir en el estudio de Radio Rumbo, en nuestro programa, una persona a la que aprecio muchísimo y admiro muchísimo. Un activista social, luchador sindical, ambientalista, también dirigente político, a quien conozco, como recordamos, hace algunos instantes de los años 70, imagínense ustedes, cuando ambos dábamos nuestros primeros pasos, él un poquito más avanzado que yo en el mundo sindical. Era secretario general del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Textil, UTIT, que participó en una importantísima huelga textil en aquellos años. Se trata de Santiago Arconada, quien le doy cordialísima bienvenida. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Mario, contentísimo de estar en tu programa. Saludo a toda tu audiencia y a los compañeros, el equipo de trabajo que te acompaña. Y bueno, adelante. Adelante. Así es. Bueno, amigos y amigas, Santiago Arconada es miembro de un grupo de personas que se han integrado en una entidad que se denomina Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Yo me he permitido desde hace ya algún tiempo dividir al mundo de lo que yo considero el chavismo entre dos categorías: el chavismo gobernante, que son quienes hoy están en el poder, y el chavismo disidente, que está integrado por numerosas personas que participaron del proyecto político de Chávez. Algunos de ellos ocuparon importantes cargos en la administración pública y otros no, pero eran parte, digamos, de ese movimiento del chavismo. Yo los denomino el chavismo disidente. Uno de ellos, tal vez una caracterización arbitraria que yo hago, es precisamente Santiago Arconada, quien acompañó en buena medida a Chávez en su gestión. ¿Estuviste, además de Hidrocapital, en algún otro organismo, Santiago? No solamente en varias hidrológicas del país, empezando por la gerencia comunitaria de Hidrocapital entre 1999 y el 2000, sino la asistencia a la creación de las gestiones comunitarias en Hidrolago entre el 2001 y en el 2003, y en Hidrocaribe entre el 2003 y el 2005. Y después tuve una función como vicepresidente del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en relación básicamente a lo que fue en su momento el problema, el así visto problema de la Lemna, como algunos lo llamaban, era el ataque de Lemna, y hoy agradeceríamos a Dios que la volviera a enviar, a ver si la Lemna logra con ese alberdín que es el que ahorita está afectando la cuenca del lago de Maracaibo de una manera horrenda para los que lo habitan, para los que lo viven, los pescadores, pero horrenda para los que viven en Maracaibo, porque el hedor es muy fuerte, las algas cianofitas despiden un hedor muy fuerte. Y si viniera un ataque de Lemna, la Lemna se comía las cianofitas, pero... Ok, fíjate, yo decía, entre las muchas características que integran la personalidad de Santiago, es que es ambientalista. Y yo a veces con algunos amigos, cuando me refiero a Santiago, yo digo, Santiago no quiere nada con el arco, porque su apellido es Arco, nada, no quiere nada con el arco minero, porque ha sido precisamente una de las principales figuras que desde el mundo del chavismo ha denunciado desde siempre el arco minero y el desarrollo del arco minero que ha tenido lugar en todos estos años. Sí, fíjate, Mario, primero y principal, cuánto orgullo y qué tristeza, por otro lado, que la gestión haya sido tan infructuosa, que la cuestión de la denuncia haya sido solamente la denuncia y el intento que se hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia de una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad
por ilegalidad e inconstitucionalidad. Más allá de lo poco productivo que eso haya resultado, fue muy importante levantar en su momento la denuncia de lo que lamentablemente ocurrió Y sigue está ocurriendo, y al parecer, salvo que haya ahorita, ¿cómo decirlo? Salvo que haya ahorita modificaciones que son esperables, porque hay todo lo contrario, todos los signos de que entre la plata y el ambiente se prefiere la plata de una forma sistemática en ámbitos tan extraños y tan... ¿Cómo es posible que alguien pueda vender el bosque xerófito del semiárido larense, que es un biosistema, un ecosistema súper frágil, compuesto por matas de vera, cují, curarí, que tiene una incidencia tremenda, y en este momento está siendo devastado para la producción de carbón vegetal, con todos los permisos que hubiera que haber ante la mirada estupefacta de toda la comunidad del semiárido larense, que sabe que se le está clavando una daga en el corazón así más profundo del agua, de la poquita agua que le queda a Lara, de la poquita agua que tiene ese ecosistema, se le están acabando. ¿Para qué? Para que otros hagan parrilla. Es doloroso, ¿no? El carbón vegetal, ¿qué otro uso tiene? Si tú me dices el carbón de Perijá, que se asocia a la producción de acero, que se asocia o energía. O a energía directamente, a la producción de energía, pero el carbón vegetal, ¿para qué se usa? El carbón vegetal se usa para hacer parrilla, ¿no está claro? Entonces, para que otros hagan parrilla, el semiárido larense tiene que desertificarse, porque eso en este corto momento le da plata a alguien. Y que eso tenga los permisos que se puedan tener. Eso a mí me parece que... Y eso que acaba de ocurrir ahorita, estos días recientes, esta reunión auspiciada por el Ministerio del Ramo, en relación a la COP30, a la próxima reunión de las partes en relación al cambio ambiental, al cambio climático. Lo que quería comentarte es, hay una cosa que, fíjate tú, que es como expresión de una historia como nunca terminada de decir, Cuando yo llego en el año 99 a desarrollar, como se me pide, la experiencia vivida en el agua con el gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz entre 1993 y 1996, experiencia política del pueblo de Caracas que permanentemente pretende ser ocultada, como quienes ahí confluimos en aquel momento básicamente por pertenencias más cercanas o más distantes a la causa R, digamos, porque ese partido permitía que esa cosa fuera así, pues, que no hubiera un... Tú no eras militante, pero... No, yo fui militante formal de la causa R probablemente entre el 93, en el gobierno de Aristóbulo, porque eso era en ese momento también parte de los elementos políticos que eran importantes. Pero lo que te quiero decir, allí, por las razones que fueran, y porque Aristóbulo, que en paz descanse, fue el que dijo por primera vez, vamos a hacer una mesa técnica de agua. Cuando yo he tratado de hurgar de dónde salió la cuestión de mesa, yo creo que eso tenía que ver con algo que en aquel momento en el País Vasco estaba teniendo mucho efecto, eran las mesas. ¿Ves? La mesa de La Paz, la mesa de tal, pero era como sentados a la mesa, todos somos iguales. En la mesa se creaba como una actitud de los participantes de igualdad por su conocimiento, porque estamos en una mesa, estamos todos iguales. Y él fue el que dijo eso. Y el desarrollo que tuvo en toda Caracas, pero en particular en Antímeno y el Valle, puedo hablar no de una de mi parroquia Antímeno, sino de dos parroquias del Valle, fue una cosa que fue muy evidente para la gente que la vivió. Se resolvieron con eficacia y probidad problemas antiquísimos de la gente en términos de suministro de agua. Se rehabilitó la estación de bombeo del Valle, se recompuso. Y en el caso de Antímeno hicimos el acueducto que no teníamos. Era de los tiempos que presidía Hidrocapital José María de Viana. Era en los tiempos en los que José María de Viana era presidente de Hidrocapital y Jacqueline Faría era gerente del sistema metropolitano, que es también muy interesante. ¿Y sabes por qué es muy interesante tu acotación histórica, Mario?
porque los tiempos que se avisoran son tiempos que eventualmente tendrán que repetir esas extrañas coincidencias profesionales al interior de eventuales disidencias políticas. El futuro inmediato que tenemos como país para salir del estado en el que estamos va a requerir de la astucia y de la fuerza combinadas de un gentío que en el pasado no se juntaría para nada. Y ese es uno de los problemas políticos más serios que hay que encarar en el presente momento. Ok, fíjate, precisamente, Santiago, una de las cosas que yo quería compartir contigo o conversar contigo como tema central, no tanto el tema ambiental, sino el tema de la política y del momento político que estamos viviendo los venezolanos. Yo comentaba ayer con Roberto Enríquez, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, que Venezuela se encuentra en este momento, bueno, en una situación de militarización y de amenaza de guerra. Por una parte, porque en el Caribe están las fuerzas militares norteamericanas, pero en Venezuela hay un proceso de militarización, e incluso yo decía de remilitarización, porque este proceso de militarización tiene ya algunos años. Entonces, estamos nosotros ciertamente ante una amenaza de una confrontación bélica, de una salida violenta. Me pregunto, ¿le interesa al gobierno que de esta crisis salgamos en paz? ¿Le interesa a los sectores de oposición que salgamos en paz de esta crisis? ¿Cómo lo están viendo ustedes en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y particularmente tú, con toda la experiencia y la carga, digamos, emocional que te acompaña desde siempre? Sí, fíjate, yo quisiera primero tener el cuidado en relación, a mí me es muy preciosa la pertenencia a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, porque siento que en su momento se tuvo una intuición maravillosa respecto de cuál sería el lugar de la confrontación. Y se tuvo claro que era la Constitución de 1999. Y la Constitución de 1999, más allá de lo perfectible que tú le puedas poner, que lo es, en un momento determinado tiene un valor simbólico, que es un valor que no puede ser contestado por este país, porque tuvo el episodio de 2007. Tú podías tener la creencia de que la Constitución de 1999 no era una constitución de todo el pueblo, hasta que en el 2007 el presidente Chávez pretendió cambiarla para incluir la palabra socialismo en ella. Y se produjo el fenómeno político nunca bien estudiado, en el cual en el momento paroxístico del poder de Chávez, en el momento culminante, venía de ganar apabullantemente las presidenciales del 2006, estaba en el mayor momento. En ese momento el pueblo de Venezuela le dice no a su reforma constitucional y lo derrota por primera vez electoralmente en su terreno. Así es. Y en el terreno de digamos, del fortalecimiento. ¿Cuál era esa constitución en la que se le consultaba al pueblo para cambiar? La Constitución bolivariana de 1999, con sus instrumentos permanentes, qué idea tan importante, de actuación por parte de los ciudadanos y ciudadanas en el cambio que sea en el momento que sea de una determinada circunstancia. Por cierto que ahora también hay una pretensión de reformarla, pero de esa pretendida reforma hablaremos un poquito más adelante, porque me interesa que hablemos del momento actual y en algún momento tocaremos ese tema de cómo esta constitución, que fue inspiración de Chávez en el 99, pero que la oposición en el 2007 defendió e hizo suya, cómo ahora le ha quedado pequeña al gobierno de Maduro. Pero eso hablamos un poquito más adelante. Vamos a hablar del momento actual. Bueno, el momento actual yo quisiera en primer lugar digamos, imponerme una actitud personal como muy, no sé cómo llamarla. Sosegada. Sí, sosegada es una palabra adecuada. Para enfrentarme al ambiente que uno percibe tanto en los medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales,
que yo creo que es un ambiente de crispación, esa es la palabra que se utiliza más, o sea, de crispación que efectivamente nos afecta, que no es mentira, que esa insultadera, que esa descalificadera, que esa como evidenciación como del odio y del desprecio cotidiano no nos afecten. Eso es mentira que no nos afecten, sí nos afectan. Claro. Nos llegan. Y yo creo que hay que insurgir contra eso, creyendo firmemente que lo que uno piensa y cree en un momento determinado es lo suficientemente, no sé, como serio, procedente, sabio, por así decir, conducente. Y lo que necesita es argumentarlo, no que necesita imponerlo ni nada. Pero pienso que precisamente este es la característica como que subyace a esto que tú denunciabas. Por un lado, a mi juicio, ese señor que estuvo tan de moda ahorita y durante mucho tiempo atrás, el autor del arte de la guerra, el famoso Sun Tzu, que uno sepa la primera cosa, por no decir la palabra exacta, que ese señor enseña es nunca pelear en el terreno donde el enemigo es más fuerte. Que yo supiera, ese era como el punto de partida de toda su cuestión. Hay lugares donde tú eres fuerte y el enemigo es débil, hay lugares donde el enemigo es fuerte y tú eres débil. No des la pelea en este terreno, no es ahí, no la dejes ahí. Entonces, teniendo a mi juicio una situación nacional del carácter conflictivo que se tiene, pero en el conflictivo de la cotidianidad, en el conflictivo cotidiano que hemos entrado de nuevo a tener esa consideración de la vida que parte de una vez que he resuelto el almuerzo, mi primer problema es la solución de la cena. Entonces, en esa condición de vida a la que se está sometido, si tú le metes adicionalmente la presión de un terror que tiene que ver con un despliegue militar que amenaza con una guerra que tiene que ver con que si arranca lo que todo el mundo repite con la sabiduría popular que le asiste todo el mundo y que nos da la experiencia, sabe el momento que empieza, pero no sabe el momento que termina. Hay una escritora española que se fue recientemente, que nos murió, falleció, Almudena Grandes, que hizo una maravilla de carrera literaria en relación a la Guerra Civil Española, con una serie que se llamaba Episodios de una guerra interminable. Y eso es lo que le pasa a las guerras civiles, que arrancan y las heridas que van dejando ya se constituyen en el motivo del conflicto por encima de lo que el conflicto arrancó siendo. Si a mí me mataron a mi hermano porque le cayó la bomba que le dispararon, esto, ya yo soy enemigo para siempre, no importa. No, ya me pasó otra cosa en otro terreno, ya fue afectada mi sensibilidad de otra manera, ya tuve un daño que ya no tiene que ver con los motivos que dieron lugar al arranque de una confrontación en esos términos. Y precisamente el tener un enfrentamiento tan radical al terreno de lo militar, tanto para denunciar al despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que es al mismo tiempo denunciable el hecho de que se haya pretendido como conglomerar la capacidad de respuesta en el ámbito de lo militar, que es el ámbito de la debilidad, que no en el ámbito de lo político, que tendría que ver con la reconstrucción de un país desgarrado, con la reconstrucción de un país que está muy afectado internamente y que ignorar esa afectación es poco serio. Es poco respetuoso con los ciudadanos y las ciudadanas que lo escuchan a uno. Es como que nosotros fuéramos de otro metal, de otra carne, de otra cosa, y no nos llegara el estrés. Yo estaba en estos días, como te consta que lo hablamos, en Los Andes, un pueblo de Los Andes del estado de Mérida. Y el señor de la bodega, cuando una señora evidenciaba incapacidad para poder pagar porque el dólar había subido mucho y le había cambiado la paridad y ya no tenía la platica con la que pagar,
aquello, el Señor dijo por todo el cañón para que lo escuchara todo el mundo, es que con una flota desplegada no se puede tener economía. Señor, yo dije, mira tú de dónde brinca, como en cualquier momento, como la capacidad de relacionar a una circunstancia geopolítica como ese despliegue militar con el hecho económico cotidiano que no te da la base para vivir, que no estás resolviendo la papa, que no la estás resolviendo y que no puedes incorporar una medicina porque entonces te descalabras total, no puedes, o sea, y esa no es una condición vivible. Y si tú a eso le metes esta condición que tenemos ahorita de tic-tac, 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 ¿viene? No viene. Y si viene... Un estrés. Sí, y tú crees que tú estás hecho de otra cosa que no te pega. Claro Así que te es, pega. así es. Y- Pero fíjate, sin embargo, en breve nos tenemos que ir a la pausa, pero sin embargo, fíjate, hay quienes colocan sus esperanzas en una salida de esa naturaleza. Hay quienes, precisamente por eso que tú dices, porque esta situación que estamos viviendo es invivible, hay quienes su esperanza las apuestan precisamente a un cambio por esa vía. Rapidito una respuesta para irnos a la pausa. Yo en primer lugar quiero tender mi mejor capacidad de comunicación con muchos amigos y amigas que están en la condición que tú acabas de describir, Mario. En la condición de que, mira, sí, en condiciones normales yo también estaría tan deseado, pero como esta no me la calo más, entonces yo tengo que decir, yo con esa no voy, pero por una razón muy concreta, que tú dirías, una vez más, una posición principista, llámalo como quieras, sí es principista, es no a la guerra. Detrás de, o sea, la pretensión de lo quirúrgico es de todos los insultos que nos han dado, el que nos, valga la redundancia, el que nos enloda más, el que nos arrastra más, así como, miren, creo de ustedes que son tan imbéciles, tan absolutamente estúpidos, que pueden creer que esa cosa quirúrgica existe y después no estalla ni un triquitraque. No vale, eso no es así. No es así. Y te la están vendiendo de una manera descarada. Como tranquilito, tranquilito. Y te están repitiendo una de película gringa que a mí ya la tengo atragantada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tenemos que irnos a la pausa. Después vamos a seguir hablando de eso. Muy interesante de todas estas reflexiones que ha estado haciendo Santiago Arconada, nuestro invitado del día de hoy. Santiago, lo decía hace un rato, es activista social, fue dirigente sindical, es un luchador ambientalista, es un defensor firme de la Constitución y se ha agrupado en esta plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, de la que son parte importantes figuras que provienen precisamente del chavismo, pero que hoy no son parte del chavismo gobernante. Vamos a la pausa. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplimos compromisos publicitarios de la estación y de vuelta leeremos las preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas y escucharemos nuevas reflexiones, nuevas posiciones de Santiago Arconada. Santiago, háblanos de ti un poquito. Seguimos en las redes de la radio y las mías mientras el compañero va a leer el avance del noticiero. Cuéntanos sobre ti. Tú eres un hombre que viene también del mundo religioso. Te conocí siendo casi que sacerdote. No, desde el punto de vista de tu creencia. No, porque cuando yo fui para la CUTV por primera vez, ha podido ser en el año 1975. Sí, más o menos. Y si fue en el 75, yo todavía era miembro de la Compañía de Jesús en ese momento, bueno, hasta fíjate. final de ese año. Así es. Ahí salí, en el 75. Así es. Pero para que tengas una idea, el universo de, digamos, de lo que a la gente que nos escucha le pudiera interesar de lo que en aquel momento, en aquellos 70, tenía que ver en la vida de alguien una opción religiosa. Es muy probable que pudiera ser susceptible de equivocación, de que la gente pensara que uno por religioso era devoto, que rezaba mucho y tal. Y no, era todo lo contrario, era como digamos, la focalización en el universo, concretamente de una orden religiosa que era la Compañía de Jesús,
de unos intentos de transformación de la realidad que ya uno había en su primera juventud, para que tú veas. La primera cosa que yo quiero decirte respecto a la incomodidad de la cosa chavista, por decir así de una manera, porque Sí, tú sí. podrías decir, te pesa ahora, pero en el pasado, no, nunca antes exhibí chavismo, más allá de reconocerme funcionario del gobierno bolivariano y de reconocer mi apoyo al presidente Chávez en un conjunto de momentos y coyunturas, pero que tenía que ver con algo que a mí siempre me parece que queda pisado, Mario, que es lo siguiente, A ver. la historia, ¿vale? La historia. Cuando yo llego a agarrar el problema del agua en Hidrocapital, que significó desarrollar la primera política pública del gobierno bolivariano, que fueron las mesas técnicas de agua, fue la que se dijo, Chávez había arrancado el gobierno en febrero del 99 y el 1 de junio del 99 se estaba fundando la primera mesa técnica de agua en Vallalegre, en La Vega, como para decir la capacidad de respuesta. Y aunque te sorprenda saberlo, las mesas técnicas de agua tuvieron una eficacia insólita en lo que significó el tener una actitud hacia la solución de un problema que empezaba por comprenderlo, que empezaba por saber de dónde viene, que empezaba por tener acceso a información, que fue lo que esa gerencia hizo. Procesar información de las comunidades a la empresa. Sí. Vamos a escuchar a Alex Ángel, disculpa. La información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa la pronta ceremonia histórica de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rodríguez se convierte en un evento de gran emoción, alegría, esperanza y júbilo para los venezolanos, quienes sienten que es un reconocimiento a la santidad, ya que aclamaban ya popularmente. Notirumbos informa, el Papa León XIV afirmó hoy jueves que permitir que millones de personas padezcan hambre en el mundo es un fracaso colectivo. Al inaugurar los actos por el Día Mundial de la Alimentación, celebrados en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las de Caín están pasando los oyentes de la tercera edad en la estación Palo Verde del metro de Caracas, ya que las escaleras eléctricas no están operativas. Estas empinadas escaleras de la estación Palo Verde del metro de Caracas, son varias, son largas. Y ni hablar de las personas que andan con bastones o en sillas de ruedas. Informó Notirumbos, los 30 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. ¿Quieres pegadito ahí? Ajá, ok. Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Siempre me resulta placentero recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es un médico geriatra de una larga trayectoria, pero además de eso es médico intensivista, profesional de la medicina crítica. Tiene consultas en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece su servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad, 0414-309-0806, 0414-309-0806. En el estudio Santiago Arconada, activista social, ambientalista, antiguo dirigente sindical, hoy miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Santiago es una persona a la que aprecio, respeto y admiro muchísimo por todo lo que ha sido su trayectoria existencial desde aquellos tiempos en que nos conocimos a mediados de los años 70,
cuando ambos nos iniciamos en el mundo sindical, él con mucha más fuerza que yo, ya entonces fue secretario general del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Textil, UTIT. Bueno, lo cierto es que con Santiago hemos estado hablando acerca de la coyuntura venezolana de hoy. Y te quería preguntar, para avanzar un poquito, y te decía en la pausa, tratemos de dar respuesta un poco más breve. Santiago, ayer decía nuestro invitado Roberto Enrique que hay que tratar de salir de esto por la vía de la negociación, pero por la vía de la negociación por parte de quienes tienen la legitimidad para hacerlo. Uno, Maduro, que ejerce el poder, que está en Miraflores, que tiene el control del aparato del Estado, y María Corina Machado, que representa el liderazgo de la oposición, dado los resultados del 28 de julio. Te pregunto, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo en principio te quería decir así como de elementos subterráneos de la coyuntura política. Yo no quisiera aventurar muchas pinceladas de coyuntura porque, como tú sabes, eso también es una construcción colectiva y uno puede a lo mejor cargar las tintas en relación a un aspecto desatendiendo a otros y eso puede... Sí. A mí me parece que es tremendamente importante saber cuántos de los 7.300.000 votos de Edmundo González Urrutia no son votos de María Corina Machado, o sea, no son adeptos a lo que políticamente Machado representa. Y yo creo que eso es una tarea muy importante. No sé si ese es un problema que uno no es politólogo, que no estudió eso, no creo que sea así, lo estoy diciendo un poco en chanza, pero lo que quiero decirte es que es un lugar que en este momento, de tener una corporeidad mayor, de tener unos perfiles más definidos, de tener una capacidad de incidencia más directa, sería muy útil porque le podría decir a Venezuela, mira, no es esto nada más, hay también esta, por ejemplo, sí. Una que tú hace poco que leí un documento donde aclarabas tu posición respecto a un documento que habían sacado unos colegas periodistas tuyos. Yo no quiero que mi genuino, profundo, histórico rechazo a la conducta intervencionista, injerencista, militarista, agresiva del gobierno de los Estados Unidos, típica de su historia y resultante de su visión de lo que es las relaciones internacionales, cobije en su seno una defensa de algo que no solo no quiero defender, sino contra lo que estoy si me lo venden como la paz. Si a mí me venden como paz el continuismo de lo que yo, y como yo, muchísima gente en este país considera un fraude, no me estás ofreciendo paz, me estás diciendo cálatela, pero cálatela es una cosa y paz es otra, no es la misma. Así es, lo dijiste con otras palabras, pero refleja, por supuesto, ese pensamiento que yo expresé allí, en el sentido de que yo ciertamente estoy contra la guerra, estoy contra la invasión, contra cualquier manotazo extranjero, pero aquí en Venezuela tenemos una guerra interna, decía yo, hay una guerra contra la Constitución, hay una guerra contra las libertades públicas, hay una guerra contra la información, contra el ejercicio libre del periodismo, en fin. Contra el salario. Exacto, contra el derecho que tiene la gente a disfrutar de un empleo decente, de salarios suficientes, salarios dignos, en fin. Pero, entonces, tú estarías, digamos, de acuerdo con que estas dos personas son las personas que deberían sentarse fundamentalmente a negociar la solución política a la crisis. Antes de pensar en que si estas dos personas es susceptible de imaginarse esa negociación, o los emisarios de ambos. Claro, evidente, por supuesto, más allá. Yo no me refería al dato ese. O sea, no, si en este momento yo considero que tú eres las cosas que Machado ha dicho de Maduro, es poco serio, digamos,
tener expectativas respecto de sentarse a negociar ni por impuesta, interpósita persona ni por nada. No negocio y, o sea, de alguna manera hasta ahora no es solamente un discurso, sino una práctica. Pero fíjate, vale la pena nuestra defensa de la Constitución, no es, como dice el refrán criollo, a cuenta de oreja de cochino. Yo sé que estoy impedido de nada que suene a electoral, porque mientras sea presidente del CNE, quien actualmente es presidente, para Venezuela la vía electoral está cerrada y la representa el presidente del CNE, está diciéndonos a voz en cuello, nos está diciendo a voz en cuello, no hay nada por la vía electoral, porque la vía electoral no es confiable, porque yo soy el presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, los lugares de la negociación comenzarían a ser esos. Estás en capacidad para que, fíjate que no estoy hablando de una cosa que suene a nueva consulta electoral en los términos convencionales, sino en aquellos que la Constitución prevé, como es el referéndum consultivo al pueblo de Venezuela sobre cualquier circunstancia que sea eventualmente planteable, entre ellas la legitimación de todos los poderes públicos. O sea, la solución pacífica, democrática y constitucional está en los artículos 71. ¿Eso es lo que tú crees que hay que hacer? Te pregunto, no, para saber. exactamente. Lo que quiero decir es, si yo tengo claridad en que lo que ha ocurrido con la geopolítica, no la geopolítica, digamos, de los politólogos, esa geopolítica como cotidiana que tenemos que saber tú y yo, chicos, de la dificultad de Petro y de Lula de estar con Venezuela y de recordarle a cada rato al gobierno de Maduro, mira, yo no te reconozco. No reconocen el resultado electoral. No reconozco porque tú no me has mostrado actas. Y además, no te reconozco ni que quisiera yo. Las leyes de mi país me impiden hacerlo, pues, como para que veas que no es un problema personal. Y hay quienes, sin embargo, a pesar de que Lula y Petro han dicho eso, y ayer nomás lo recordó Petro, hay gente que descalifica a Petro y a Lula y más bien menosprecian esta postura porque consideran que son hipócritas, cuando efectivamente estos dos mandatarios desde el primer momento dijeron que no reconocían el resultado que ha expuesto el CNE, que dio como base la repetición de Maduro en Miraflores. Sí, pero exactamente, lo que para mí es necesario como sabiduría colectiva es tener todos la noción de qué es lo que en un momento puede considerarse un avance de la recuperación de la justicia y del enfrentamiento a las heridas más profundas que siente la gente, que en este país, sin lugar a dudas, fue el fraude del 28 de julio. Esa no solamente, o sea, para los que pretenden la cuestión del pasa la página, mira, vale, pero si está todavía la herida, no digo no cicatrizada, sino que está drenando todavía como herida, no solamente no cerrada, sino abierta, una herida abierta, y que ha reflejado a un país que no camina con eso. Y frente a eso, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo resolver Es probable que en ese sentido el mejor, fíjate, hay la gente que dice que el despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos está desperdiciándose porque no ha entrado en Venezuela, está a mi juicio para poner en la práctica lo que quiero predicar, para ser tolerante con todo el mundo. A mi juicio no están haciendo consideraciones completas de la situación. Porque yo pienso que Estados Unidos ha aprovechado ese despliegue para enviar una cantidad de mensajes y a lo mejor hasta barato salió. Si uno se pone a sacar las cosas que le dijo el gobierno de los Estados Unidos, fíjate que estoy absteniéndome de decir el nombre del presidente porque yo pienso que esa es una manera incorrecta de referirse a lo que nos está pasando. Nos está pasando algo con un gobierno, no con una persona. Y el que del gobierno no le guste eso, que se vaya de ese gobierno. Ese es un problema de él. Si está en el gobierno y no quiere
Pero lo que nos Está hablando del gobierno Pero norteamericano. norteamericano, exactamente. Estoy hablando de lo que significa como agresión al gobierno norteamericano. Es una agresión del gobierno, no del presidente, del gobierno. Todo el mundo que está metido ahí, hasta la secretaria que trae, esa está metida ahí. Y si no quiere estar transcribiendo esas órdenes asesinas, renuncia. Ese es tu problema. Mientras estés, eres el gobierno y eres parte de eso. Pero a lo que iba. Es necesario que se pudieran comenzar a comprender que esos son los lugares. Fíjate que yo no estoy hablando de una cosa que ofende mucho, nuevas elecciones. ¿A quién ofende? A la gente que nos sentimos secuestrados en nuestra voluntad, a la que fuimos robados en nuestra voluntad por un fraude electoral. A eso y a mí me da mucho dolor que la gente trata eso con mucho, o sea, como muy sin sensibilidad por lo otro, por lo que no soy yo, pues. Y creo que ese sería un espacio en el cual, si a ti te empiezan a decir que efectivamente las cosas que tiene que resolver Venezuela pasan por recuperar confianza y te dicen que la negociación es alrededor de un CNE que le derive al esta es la manifestación del cambio en la voluntad del gobierno, es que el gobierno aceptó este CNE que reabre la posibilidad de que lo electoral ocurra, de que lo electoral en genérico. Porque si a mí me dicen que hago un referéndum consultivo para la relegitimación de todos los poderes, que lo es perfectamente constitucional, yo lo puedo perder. Puede haber gente que gane y diga, no quiero relegitimación, nada. Esas fueron las elecciones y punto. Pero si por el contrario me consigo con que la gente vota sí en ese referéndum que quiere la relegitimación de todos los poderes, entonces esas no serían unas nuevas elecciones solamente. Ajá, pero aterricemos un poquito. Tú estás planteando, Santiago, para ver si tanto la audiencia como yo, o yo y la audiencia, que soy el primero que te está escuchando aquí, Así tú es. estás planteando que la salida puede ser la convocatoria de un referéndum consultivo acerca de la relegitimación de los poderes, previo a lo cual debería cambiarse el CNE. ¿Es lo que estás proponiendo? Sería una de las manifestaciones de una voluntad efectiva de querer asumir la coyuntura nacional. Sería una manera de reconocer, no me calo la que viene, pero comprendo que esto no puede seguir como va. Si pasara esa comprensión, yo creo que habríamos dado un paso positivo hacia la salida de este. ¿De quién depende que ese cambio en el CNE y ese referendo consultivo se den? De nuevo te digo, tengo dificultad de que me agarres esto como una propuesta mía, pues entonces. Bueno, pues lo estoy entendiendo como una propuesta sí, que yo, estás haciendo, o pero por lo fíjate, menos estás considerando que es la primera de las soluciones. Eso, como digamos, como aperturando rutas que tengan que ver con esto que está pasando aquí, pero lo que quiero dar a entender es que a mí me parece muy válido el argumento del que rechaza lo electoral, no solamente porque lo electoral es inviable con el actual CNE, sino porque además lo que pretende es la reivindicación de lo ocurrido. Y a pesar de que yo pueda tener distancia de esa posición porque me parezca idealista, porque me parezca irrealizable, yo tengo que respetarla, tengo que entender que eso le pasa a esa persona y no me puedo, digamos, que eso de alguna manera es. Pero fíjate, no me agarres como lo que quiero dar a entender es, eso sería, fíjate, ese sería que largo te lo fío, ¿no? Te lo fío muy largo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo ahorita por delante es tic-tac, tic-tac. No solamente malo por lo estresante, malo por lo inútil, malo por el sufrimiento asociado a eso que significa que el dólar llegó a 201 bolívares oficial al cambio del BCB y que eso no es sostenible, sencillamente que no es sostenible, que no se sabe por dónde revienta una cosa que todos reconocemos como invivible, que así no es la vida, que la vida no puede ser esto y no puede ser además aderezada, que el aderezo sea que te vengan a resolver la existencia a cañonazo y que tú sepas que el primer cañonazo es el primero, pero no es el último. Ok, fíjate, volviendo a este tema que tú planteas como una opción, como tal vez
una opción distante, pero que tú la ves materializable si hubiera voluntad. Hay quienes plantean que por el contrario, bueno, hay que reivindicar el 28 de julio, en el sentido de que no, hay que llevar a Miraflores a Edmundo González Urrutia. ¿Qué opinas al respecto? Lo que opino es que el que no reconozca el cambio de las circunstancias también es una manera como de, a ver, ¿qué es lo que es para mí cambio de circunstancias? No es que yo tenga una posición de rechazo total en primer lugar, o incomprensión a que de los 7.300.000 haya 6.500.000 que digan, queremos el mundo, y que lo demás, o sea, en el 28 de julio había un argumento que yo escribí, pero no era un argumento mío, pero yo me arriesgué a escribirlo. Tú no eres edmundista por votar por Edmundo, pero eres madurista si no lo haces. Porque se daba eso. Sí. Y no era que si quería se daba, no, eso pasaba. Sí. Eso pasaba. Entonces ocurrió mucho eso, mucha gente interpretó eso. Bueno, yo no, lo que tengo escrito como necesidad es decir que no quiero que esto continúe. Y lo dijo, y siente que, eso que fue dicho no quedó expresado. Pero desde ese momento hasta acá, nosotros no tenemos el perfil que se diferencie del uso que a mi juicio está haciendo Machado de ese sentimiento. Y eso es muy riesgoso, porque la perspectiva de la guerra es una perspectiva largamente compartida. No es ahorita que me manifiestan sus primeros como veleidades bélicas. No, tienen mucho tiempo en ese plan. Ayer le preguntaba yo a Roberto, que estaba planteando esa posibilidad de ese encuentro, de esa negociación entre María Corina Machado y Maduro. Por cierto, propuesta originalmente en su momento por el padre Peraza, rector de la Universidad Católica, y secundada por el rector de la UCB, Víctor Rago. Yo le preguntaba, bueno, si eso era materializable, y le preguntaba si este premio Nobel de la Paz que ha recibido María Corina Machado pudiera contribuir a eso, o si por el contrario pudiera elevar la prepotencia tanto en el gobierno como en factores de la oposición, y evitar e impedir que ese diálogo o esa negociación, dicho mejor, ocurriese. ¿Qué opina? Tenemos escasos 4 minuticos para terminar el programa. Yo no sé si los 4 minuticos valdría la pena. Yo, en relación a la cosa tan compleja que me has preguntado, yo quisiera resumir diciendo, es necesario que una opinión que no ha sonado, suene, que tiene que ver con eso que hemos expresado. No se utilice nuestro sentimiento anti-injerencia del gobierno de Estados Unidos como una protección del status quo interno. Así no es así. Que eso quede claro. Correcto. Y un segundo elemento que tiene que ver con, ¿y ahora qué? Es la razón por la cual yo te decía al principio del programa, yo tengo que prefigurar un futuro inmediato en el cual tengo, y sacaste el ejemplo del tiempo en el que José María de Viana era presidente de Hidrocapital y Jacqueline Faría era gerente del Sistema Metropolitano. Y yo te dije, esa posibilidad es la que en este momento puede tener que ver con dar cuenta de los problemas que efectivamente se tienen en relación a todo. Agua, ahorita que podríamos hacer un programa de agua nada más otra vez. Te voy a tener que invitar nuevamente, Santiago, fíjate, porque el tema es que nos quedan escasos 3 minuticos, ¿no? Y te los voy a entregar para que tú los administres a tu real saber, ¿no? Pero fíjate, se nos quedaron por leer un montón de preguntas y comentarios, inquietudes, participación de la gente. Pero voy a tener que invitarte, si vas a estar en Caracas en los próximos días, te voy a invitar para una nueva sesión para que respondamos comentarios que con seguridad nuestra audiencia hará en su momento. Aprovecha esos 3 minutitos. Yo quisiera transmitir una sensación compartida de que esto que estamos viviendo no lo queremos volver a vivir, porque como sentimiento es un sentimiento muy desagradable.
es un sentimiento donde estamos permanentemente con la sensación de vivir en vilo, dependiendo de la voluntad de otros, de una circunstancia que no tiene que ver con lo que hagamos como personas, como ciudadanas y ciudadanos, sino que estamos como esperando y en una actitud que no es en modo alguno la que defiende mejor nuestros intereses. Segundo, que esto no es que estamos en un lugar de la complejidad, de lo que no es sencillo, de lo que no es blanco-negro, de lo que no es maniqueo, de lo que tiene que ver con el reconocimiento de las realidades y de las realidades históricas, que es importante que haya ocurrido como reconocimiento. El hecho de que no hay venezolano en este país que crea en los resultados electorales con los cuales el hoy gobierno es gobierno, no lo hay. Se intentó todo y no lo hay, no se consigue ni para remedio. El fraude electoral se consolidó en el sentimiento, en la experiencia, en lo que la gente vio, contó, en lo que se contaron, en lo que la comadre dijo, en lo que el otro llegó, todo eso. Hasta muchos militares leyeron las actas en las mesas electorales. Eso también es otra cosa que genera un piso que el gobierno debe reconocer ese piso, como diciendo, yo puedo obligar a que se la calen, pero se la están calando. O sea, no puedo pretender, sí, esto es, no. Y entonces, lo que le dijeron al presidente Maduro, Petro y Lula, se lo está diciendo el pueblo, no, hasta que no presentes las actas, no eres eso que dices ser. Santiago, de verdad que gracias, agradecidísimo gracias de tu presencia, de tu acompañamiento el día de hoy. Lamento mucho que de verdad el tiempo se nos haya hecho breve, pero bueno, consumimos prácticamente una hora y no nos dio tiempo de leer los mensajes. Lamento eso, pero quedamos pendientes de una nueva oportunidad para una nueva entrevista. No te me vayas todavía. Amigos, muchas gracias a ustedes y me dispensan todos los que tuvieron la amabilidad de escribirnos, porque ustedes saben muy bien que yo procuro leer todos los mensajes, si no todos, la mayor cantidad posible, pero bueno, en esta ocasión no fue posible. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y de Faena, el jean que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.